Muy buenos días, qué bueno que hoy es viernes, hoy empezamos nuestro programa Conozca sus derechos, ejérzalos y defiéndalos. Y el derecho que nos toca hablar es el derecho a la salud. Corra la voz, ya está el doctor Carlos Miyazaki, es la hora del doctor, el primer viernes de cada mes ya está aquí con nosotros, bien acompañado también para que usted escuche las opiniones del doctor que seguramente, como siempre, nos trae nuevas cosas y nuevas actividades para mejorar nuestra salud. Le recordamos pues que el próximo viernes empezaremos a analizar el paquete económico fiscal. Para aprovechar aquí, pues damos la bienvenida ya aquí al doctor Carlos Miyazaki, a su acompañante. Muy buenos días, bienvenidos al programa Conozca sus derechos y ejérzalo, doctor. Buenos días, Radio Escucha de Radio Cultura. Bueno, muy buenos días, compañera. Buenos días. Felicidades. Gracias. Nombre completo para que sepan. Berenice Osuna, gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Pues doctor, ¿qué tema nos trae? Como siempre, pues tú nos traes buenas sorpresas. Pues mira, para mí siempre es un gran placer estar aquí con todos los oyentes de Radio Cultura. Y bueno, pues quiero hablar en esta ocasión sobre, digamos, el enfoque de los planes de salud que tienen que ver con el padecimiento diabético. Y entonces aquí el enfoque, quiero darle un giro diferente. Normalmente el enfoque está centrado en la problemática de las personas diabéticas. Sí, que si ya sufrieron un infarto, que si ya quedaron ciegos, que si perdieron sus riñones, están en insuficiencia renal, sí, atendiéndose con procedimientos de diálisis, que si ya tuvieron problemas circulatorios, ¿verdad? O sea que ese es el enfoque normal. Pero no se nos ha ocurrido que todo eso es prevenible. Ah, caray, ¿a poco? Y entonces el enfoque nuestro, sobre todo pensando en las futuras generaciones, es prevenir esa problemática. Si esos niños, esos jóvenes que ven el cuadro tan dramático de sus padres, abuelos, si con todas esas complicaciones de un padecimiento como esto, los marca. Y entonces en ese sentido, a mí me surge la inquietud y he estado valorando la conveniencia social, la necesidad de enfocarnos precisamente en esos niños y esos jóvenes, ¿sí?, que han venido sufriendo o sufren en este momento esos cuadros dramáticos dentro de sus familias. Sobre todo considerando que cuando hay algún problema de este tipo, con este padecimiento, siempre hay una recarga familiar y a veces uno y hasta dos miembros de la familia tienen que dejar de ser activos económicamente por la atención de las problemáticas y de las complicaciones estas. Sí, entonces aquí, bueno, habría que enfocarnos en esos niños y esos jóvenes, y para eso hemos estado pensando, discutiendo con los compañeros de Club de Leones de Mazatlán, y tenemos la intención, digamos, de dirigir y enfocar nuestras actividades de salud precisamente a esa prevención, con lo que sería un programa llamado No dejes que el azúcar se te suba. Ay, caray. ¿Sí? Entonces, ese sería el enfoque. Y va más que todo dirigido a los niños de las escuelas primarias, secundarias, jóvenes universitarios. Y orientarlos, brindarles, se puede decir, algo o mucho lo que podamos darles de educación para la salud y prevenir que caigan
en una situación muy parecida a la que probablemente estén sufriendo sus padres y abuelos u otros familiares, ¿no? Hay que considerar que de acuerdo a las cifras oficiales, hay 15, 16% de diabéticos oficialmente reconocidos, pero por cada diabético reconocido hay uno que no está reconocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fue detectado todavía. Y además hay otros dos que ya iniciaron el padecimiento, pero que por errores médicos, errores diagnósticos o errores en la teoría médica que nos enseñan a los médicos, ¿sí? En las escuelas, universidades y hospitales, no es posible detectar, ¿sí?, oportunamente esta problemática. Doctor, tú que estudiaste medicina, ¿tú crees que no se da entonces el estudio completo a ustedes cuando están estudiando? No, porque la teoría la dictan los fabricantes de alimentos y medicinas del mundo. Ellos son los que pagan los centros de investigación, los investigadores, los publicadores y las publicaciones, ¿sí? Y que introducen las teorías que les son convenientes para la mercantilización de esos productos, bien sea alimentos o medicinas, que les convenga, ¿sí?, a la industria farmacéutica y de alimentación. Caray, entonces el poder económico está metido ahí. Claro que le sí, interesa, indudablemente, así es. Y eso tiene tanto peso que aún organismos internacionales como la OMS, sí, se somete a los lineamientos de ese capital. Entonces se ve más que el negocio que curar la salud. Claro que sí, y es que está muy claro que los medicamentos utilizados ahorita para disque controlar, sí, un padecimiento diabético no dan una solución efectiva. Caray. Y se puede decir, hay conclusiones después de cientos de investigaciones que han probado que hacen más daño que bien. Caray, está duro eso, doctor, que estás diciendo. Así es. O sea, partimos de lo siguiente. Lo que pasa es que nos hicieron creer que el diabético es incurable. Sí, nos hicieron creer, sí, que todo diabético tenía una falla en el páncreas por ser diabético. Y eso no es así. Si nosotros checamos con laboratorio 100 diabéticos, 90 no van a tener baja producción de insulina, sino alta producción de insulina. Y al contrario, es ese problema, ese paso previo a la diabetes que se va a generar a lo largo de la vida de una persona, viene precisamente de esa falla de la insulina, no de la falla del páncreas. ¿Sí? O sea, el problema no es la falla del órgano, sino que el problema es la falla metabólica, resultado de que le hemos reatacado 30, 40 veces más azúcares a nuestro cuerpo que hace décadas, que hace 30, 40 años. Y entonces ese es el causal. El causal es el montón de alimentos que se hacen azúcar y que a todos le ponen azúcar. Algún tipo de azúcar, ya han venido disfrazando, ahorita hay como 100 o 200 nombres de azúcares diferentes que vienen incrustados hasta en los quesos, ¿verdad? Los yogures ni se diga, ya no hay nada que no traiga azúcar, 84% de los alimentos de un supermercado traen azúcar. Y entonces es de esperarse, ¿verdad?, que haya tales alteraciones metabólicas en la sociedad y que se hayan incrementado
en las últimas décadas el número de diabéticos, sobre todo en los niños. Caray, eso es... Hace 30, 40, 50 años veíamos en una escuela de 500 niños 3, 4 gorditos. Ahora, en una escuela de 500 niños vamos a ver 3, 4 flaquitos. ¿Resultado de qué? Del montón de chucherías que comemos. O sea, que hemos además propiciado que nuestros hijos coman. Sí, ¿por qué? Porque ya nos hemos comido en casa, que comen en la calle, el tipo de horarios de escuela, sí, que se van sin desayunar y entonces van a comer, a desayunar a sus escuelas, donde hay a veces comedor y a veces no lo hay, entonces todo está sujeto a, digamos, al consumo, digamos, de dulces, de chucherías, ¿no? Bolsas, sabritas, refrescos, etcétera, ¿no? ¿Qué más decir? Por ejemplo, quien toma un refresco diario durante 2 años, es muy posible que se haga diabético. ¿Por qué? Por el nivel, tipo de azúcar que hay. Ya no se usa el azúcar de caña, ya es azúcar fructosa, que es mucho más potente y más diabetógena que el azúcar de caña. Y entonces, no es por casualidad que los trabajadores de las refresqueras, sí, nadie se escapa de ser diabético o de haber iniciado su proceso diabético a través de esa elevación de la insulina, y entonces, ¿qué es lo que lo hace caer como diabético tipo 2? Sí, no estamos hablando, ojo, de aquel diabético que nació ya con falla del páncreas, ¿sí? Que ese corresponde a no más del 10% de la población diabética. Ese sí puede tener falla del páncreas y puede requerir medicamentos, pero el resto, digamos 90%, fue causado por la alimentación o por otros factores externos, como los factores químicos. También. Claro. Los químicos pueden dañar, sí, en determinado momento, los diferentes órganos del cuerpo. Y entonces, librarnos de la contaminación química nos va a ayudar a librarnos también de padecimientos como este. Sí, al igual que las ondas electromagnéticas. Sí, la tanta carga, digamos, el dormir con celulares prendidos, ¿no? Eso va a generar, sí, ondas electromagnéticas que van a dañar nuestro organismo. A alguien, a cualquier persona, las ondas electromagnéticas le van a subir el azúcar, le van a subir la presión, le van a alterar los nervios, o sea, una serie de efectos, y a la larga, además son cancerígenos. Caray. ¿Por qué recalcas tanto el azúcar? El azúcar realmente se vuelve uno adicto al azúcar. Sí, es una adicción, ¿verdad? Es una adicción tan fuerte o más fuerte que drogas como la cocaína. Hay experimentos que han probado eso, ¿no? Con azúcares como la fructosa, que es la que más utilizamos. Desde hace 30, 40 años se les ocurrió que la fructosa podía usarse para endulzar todo. ¿Por qué? Porque salía más barata, otra vez el tema económico, salía más barato meterle fructosa que meterle azúcar de caña. Que endulzar con eso, ¿no? Y entonces empezaron a usar fructosa en los refrescos y en todos los alimentos. Y después hay diferentes tipos, ¿verdad?, de azúcares derivados que son químicos y que con eso se endulzan. Entonces dicen refrescos light, refresco cero, azúcar, cuento. O sea que eso, o bien algunos traen azúcares sintéticos, o bien sustancias que endulzan, pero que van a alterar el efecto de la insulina en el metabolismo del azúcar dentro del cuerpo. Sí, entonces en ese sentido, pues sí, se puede decir, necesitamos una cruzada. Sí, una cruzada realmente, ¿verdad? Para
digamos, sería una actividad permanente, un programa permanente que abarcara todas las instituciones, que abarcara incluso los organismos de la educación. Aquí tendrían que estar involucrados, ¿sí?, los organismos de educación, porque ahí está la clave de la prevención, ¿sí?, de padecimiento como diabetes. Y eso es posible a través de las escuelas primarias, de las secundarias, de las universitarias y sobre todo de las que tienen que ver con las ramas de la salud. ¿Cómo es posible que a los profesionales de la salud no se les eduque cómo deben comer? Y lo primero que hace, si un paciente, un enfermo, doctor, ¿qué puedo comer? El doctor no sabe nada de eso porque jamás le enseñaron nada sobre cómo comer. Ay, Dios mío. ¿No? Y, pues sí, si acudimos a los especialistas de nutrición, el problema está en que la fundamentación de los planes de nutrición tiene que ver con las famosas pirámides que tiraron. Ay, Dios mío. No sé si te acuerdas que venía en el pan Bimbo una pirámide de cómo debía ser la alimentación. Esa fue la desgracia de los últimos 50 años, perdón. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que decía? Que en el pico, cuidado con las grasas. Eso es lo menos que debemos de comer. Y abajo, carbohidratos, cereales. Ese sería, se supone que es lo primero, lo más que debíamos de comer. Fíjate cómo orientan la teoría. Y los teóricos de la nutrición, por supuesto, financiados por el capital Económico, reconocen y orientan en esa misma dirección. Bueno, últimamente ha sido tan evidente el daño que ha causado esa pirámide que la cambiaron, pero la cambiaron de tal manera sí, que no les afectara en la producción de alimentos ni medicamentos. O sea, aquí para los productores no importa, digamos, que se acaben los enfermos. O sea, lo que les importa es que haya más enfermos. y no se curen. Sí, claro. Y que como son incurables, están condenados de por vida a la medicina. Eso es terrible. Doctor, por eso es muy duro que mucha gente, inclusive que nos esté escuchando, por cierto, estamos platicando muy a gusto con el doctor Carlos Miyazaki, el cual puede usted comunicarse al teléfono 986-4844, cualquier duda, cualquier comentario o cosas inclusive que está usted escuchando que no creemos, pero que lo estamos escuchando con fundamentos. También tenemos el mail www.radiocultura.gov.mx o el de su servidor, el señor que evita los impuestos, @hotmail, cualquier cuestión. Y si nos quiere ver, para que vea que estamos en vivo y a todo color, en Facebook, La Voz del Hombre en Mazatlán. Doctor, lo que usted está expresando, pues yo creo que usted mismo también debe sentirse mal porque usted todo eso lo estudió y lo puso en práctica, ¿o no? Claro que sí. Yo estuve metiendo la pata varias décadas. ¿Sí? ¿Lo reconoce? Lo reconozco, por supuesto. ¿Por qué? Porque seguí los lineamientos de lo que yo aprendí en mis 20 años de vivencia entre la universidad y los diferentes hospitales por los cuales pasé. Y entonces, en ese sentido, pues miren, yo de ninguna manera me he formado, he hecho escuela como médico naturista, yo vengo de los hospitales, pero por sentido común me he tenido que ir alejando cada vez más de los hospitales porque ahí no está la solución de las problemáticas de salud, sino que en la medida que nosotros somos capaces de acercarnos a la naturaleza, sí, es que vamos a mejorar nuestro estado de salud. Sí, ya lo decían los grandes pensadores de siglos o miles de años anteriores, ¿no? Desde Hipócrates. Hipócrates que decía, ¿verdad? Sí, que
tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Sí. Y que tu medicina sea tu mejor alimento. Entonces, desde ahí partimos. Y esa es la orientación que debemos de tomar. O sea, dependiendo de la alimentación, ¿qué es de lo que más incide? Es el combustible con el cual, y el generador de nuevos tejidos, de nuevas células, la renovación de órganos, el mejor funcionamiento. Todo va a depender de los ingredientes, de la calidad de los ingredientes que le metas al cuerpo. Y entonces, si no es así, si le estamos metiendo pura chatarra, ¿qué podemos esperar? Es lógico que mira, nuestro cuerpo es perfecto. Se puede decir que es perfecto, pero pues sí, por muy perfecto que sea, sí, por muy aguantador que sea, ¿no? Hagamos una comparación. A la rata que le dan de tomar fructosa durante 2 semanas la hacen diabético. El ser humano ocupa 2 años, sí, para hacerlo diabético, consumiendo fructosa. Y entonces, pues ahí se ve, digamos, el perfeccionamiento del ser humano, comparándolo, ¿no? Bien. Aquí viene una pregunta, dicen, ¿en qué momento usted se dio cuenta de que no era lo que le habían enseñado, sino que era, como dice, todo lo contrario? Mira, eso me di cuenta. Esa conclusión la saqué hace aproximadamente 7 años. Caray, está reciente. Yo tenía aproximadamente desde hace 20 años, atendía cientos de pacientes que religiosamente mes a mes acudían conmigo, depositaron en mí su confianza y los mantuve con azúcar abajo de 90, con los mejores medicamentos que hubieran en la farmacia, en el mercado. Y a pesar de ello, muchos quedaron ciegos. A pesar de ello, muchos sufrieron infartos. A pesar de ello, muchos perdieron sus riñones. ¿Cómo no iba a concluir que las medicinas no servían para nada? Ay, Dios. Sí, en este caso, es que era de sentido común. Entonces dije, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Y entonces me puse a estudiar, ¿verdad? O sea, claro, si uno sigue y se pone a estudiar en los centros, digamos, ligados a los fabricantes de alimentos y medicinas, que normalmente son los que dan financiamiento a los centros de investigación, pues no va a sacar nada, ¿no? Pero uno, ahora con el internet, se abren las investigaciones y entonces empiezan a encontrarse y a darse difusión centros de investigación independientes que no están maiciados por el capital. Y entonces de ahí viene ese nuevo conocimiento y entonces nuevas investigaciones, y es ahí donde se ha corroborado, por ejemplo, no fue ocurrencia mía el medir 100 diabéticos y ver cuál era su nivel de insulina. Ya estaba estudiado eso. Eso no es una gracia mía. Lo que hice fue corroborar, caray, este grupo de médicos de otros países dicen esto, y entonces vamos a ver si es cierto. Y entonces empiezo a checar a todos mis pacientes y me doy cuenta que tenían razón, que sus niveles de insulina no estaban abajo, que no había daño en el páncreas. ¿Sí? O sea que, digamos, la hormona precursora de la insulina, que es la que regula el azúcar y convierte y almacena el azúcar en forma de grasa, estaba bien en sus niveles de producción, y eso se puede apreciar con estudios. Ajá. Bueno, ¿No? Y entonces así es como llegamos a esa conclusión. Bueno, aquí tenemos una llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Adolfo Guijarro Ortiz. Sí, díganos, compañero, ¿cuál es su participación? Estoy escuchando con mucha atención, Humberto, Sí. la exposición del doctor acerca de la problemática y la monstruosidad que se está cometiendo con la alimentación. Pero en este quiero que me explique el doctor acerca de la fructosa. Bueno, la fructosa es una endulzante, creo, según se pide los derivados de la fruta. Pero la fruta, por evidencia y por lógica,
diariamente con la fruta. Entonces, ¿en qué grado se puede o eliminar o prescindir de la fruta para no maximizar la glucosa en la sangre y no así mismo no forzar al páncreas a que produzca mayor insulina para controlar la glucosa en la sangre? No sé si me explique. Por favor, quiero que me explique sobre ese tema el doctor. Lo estoy escuchando muy atentamente. Yo no soy diabético, afortunadamente, pero me gusta orientarme, aprender, etcétera, y me resulta muy interesante su exposición. Como no, pues te agradecemos tu llamado y aquí el doctor seguramente te va a dar su opinión al respecto y pues corre ahí la voz a la gente y que escuchen su verdad al respecto. Gracias por llamar. Sí. Mira, con relación a lo que decía el señor, lo que preguntaba el señor, aquí por teléfono, pues mira, la fructosa, lo que pasa es que se dieron cuenta que la fructosa sí, era tan efectiva y 50% más barata que el azúcar normal. Volvemos a lo económico. Sí, entonces esa fue la causa que se empieza a introducir y a cambiar, y no se saca de la fruta, sino que se saca del maíz. De los granos. Sí, o sea, así es fructosa. Ajá. Es fructosa Ajá. de, ¿qué le dirías? De extraída, Caída. sí, del maíz. Ajá. Es jarabe de alta fructosa. Ajá. Y entonces, por esa razón, es que empezaron a meter en los refrescos la fructosa. Bueno, no es que el problema con la fructosa, que el tipo de azúcar ese, es que no la usa no la puede usar el cuerpo humano como combustible. Entonces obliga la fructosa, al ingerir la fructosa, obliga al organismo a transformarla, sí, y hacerla, poderla usar como combustible. Y entonces le va a dar más chamba al hígado, ¿no? Y entonces ya el hígado la desdobla, sí, y entonces ya sale el combustible, glucosa, que ese es el combustible que en realidad utiliza el ser humano, no es otro tipo de azúcar. En cambio, el azúcar de caña ya traía una porción importante de glucosa, no necesitaba transformarla, ¿no? Y entonces por eso no era tan dañino, ¿no? Como la fructosa. Y bueno, ya se han venido agregando otro tipo de, digamos, de azúcares. Bueno, hay una combinación, sacarosa, glucosa. La sacarosa viene también de la caña, ¿no? Sí, viene junto con la glucosa en el azúcar de caña. Una parte sacarosa, una parte glucosa. Y la fructosa que viene, por supuesto, viene en las frutas. Ahora, cuando decimos que la fructosa es dañina, no quiere decir que no debamos de comerla, simplemente que debe ser como la naturaleza nos lo manda. ¿Y cómo nos lo manda la naturaleza? ¿Sí? Que hay tiempo de mangos, hay que comer mangos. No consumir los mangos que vienen de Ecuador, que vienen de Nueva Zelanda, porque nos va a dar mangos todo el año. Entonces, lo saludable es comer las frutas de temporada locales, porque quiere decir, desde el momento que se producen, mira, la naturaleza es muy sabia. Sí, completamente, ¿no? O sea que digamos, si en la región donde tú vives se dan las guayabas y no comes guayabas, ya estás teniendo un requerimiento que no estás cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ni tampoco no debes de abusar y estar comiendo guayabas de diferentes partes del mundo, como podemos obtenerlas ahorita, porque entonces eso va a generar un exceso de fructosa. Este doctor aquí dice, usted explicaba de que la medicina no era, ¿usted inventó otra medicina o cómo cura? No, todo es cosa digamos, mira, el problema con el diabético no es el azúcar en la sangre. Ah, ¿no? El problema es que todo el cuerpo, todas las células se quedan repletas de azúcar. Y entonces eso empieza a atorar el funcionamiento
de todos los órganos. Ese es el problema principal. Y entonces a nosotros los médicos nos han venido enfocando que no hay que bajar nomás el nivel de azúcar en sangre y lo demás. Y por esa razón, esos pacientes que yo atendía, que te digo, hace 7 años concluí, ¿por qué sufrieron infartos si tenían niveles de azúcar abajo de 90? Porque estaban repletos en su cuerpo de azúcar. Entonces, el problema está en que no estamos atacando, no estamos resolviendo el problema de raíz. Y el problema de raíz es que todas las cochinadas que comimos a lo largo de años se nos fueron acumulando y llenando de azúcar todas las células del cuerpo. Y ya una vez que se llenaron todas las células del cuerpo, sí, lo que hace el organismo empieza a almacenar lo que le sigue metiendo, lo almacena en forma de grasa, ¿no? Y entonces ahí tenemos las células repletas de azúcar y los órganos cargados de grasa y con una buena reserva en la cintura. Unas buenas llantas. Sí. Entonces, ese es el problema. El problema no es lo de la sangre. Lo de la sangre es una condición. Pero lo otro, pues, es lo grave porque no detiene las complicaciones del azúcar, ¿no? De la alteración. Entonces no utilizan medicina realmente. No se utiliza medicina. Para el diabético que adquirió la diabetes, no ocupamos medicina. Está probado, como lo dije hace rato, hay investigaciones que han probado, sí, que las medicinas hacen más daño que bien. Y bueno, en los últimos 5 años, todos mis pacientes diabéticos los he tratado sin medicinas. ¿Pero cómo? Y claro, y tengo más de 100 casos resueltos, y de los cuales más de 20 testimonios, porque no tengo más testimonios, porque antes no había pensado en hacer testimonios de las personas, ¿verdad?, tratadas o resueltas su problema. Aquí en Mazatlán tienes casos. Sí, claro, hay un montón ¿Dónde lo pueden checar? ¿Cómo? ¿Dónde lo pueden checar para ver si es cierto? Porque mucha gente... No, pero mira nomás, ahí están los testimonios, vean mi canal de YouTube, Dr. Carlos Miyazaki, ahí van a ver. En YouTube hay más de 10 casos de ejemplos, ¿no? De testimonios. Y bueno, en las páginas de Facebook, Vivo Más, en las páginas de Facebook Salúmetro, ahí van a encontrar diversos. Entonces ahí pueden checar. Claro, así lo que es, están sí, diciendo, así es, claro. ya son hechos, ya no es Sí, teoría. así es, ya no es teoría. Y bueno, y no solamente eso, o sea, me he metido por la demanda del servicio de atención, casos no resueltos, hasta con los diabéticos tipo 1, ¿no? Que ahí es diferente su manejo, pero estamos hablando ahorita de lo que es el problema central. Fíjate, 2 de cada 3 habitantes de este mundo, del mundo, tienen problema con el metabolismo del azúcar ahorita. 2 de Así es. 1 de cada 3 diabéticos y 1 de cada 3 en camino a serlo, ¿no? Y entonces ahí la propuesta es precisamente detectar. O sea, dijimos que 15% está confirmado, 16%. Podemos confirmar otro 48% más, o sea, 3 veces más, cuadruplicar las cifras de alterados en el metabolismo del azúcar, ¿sí?, siguiendo ciertos procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento? Se puede checar con laboratorio. Si a todos los mexicanos se nos checara el nivel de insulina en sangre, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Vamos a encontrar que 3 de cada 4 aproximadamente van a tener niveles, o por lo menos 2 de cada 3 van a tener niveles de insulina por arriba de lo normal, y muy por arriba. Y eso ya es la antesala de la diabetes, o sea, el padecimiento diabético inicia 12 años antes de que se suba el azúcar en sangre. ¿Y se puede descubrir eso antes? No te digo que ¿cómo te lo repito? Medir la insulina en ayunas. Les pido a todos las personas que viven o que me escuchan,
Chéquense, háganse ese estudio, insulina en ayunas en cualquier laboratorio. Y si tienen un nivel arriba de 3, ya empezaron a tener problemas. No necesitamos para detectar eso, no esperemos, ¿verdad?, a que el médico nos lo diga. O sea, acuérdense, dijo un pensador muy famoso, no recuerdo ahorita el nombre, pero que creo que fue el mismo Hipócrates. Sí. Cada persona tiene que ser su propio médico y quien no lo haga es un tonto. Así lo dijo. Sí, ¿no? por eso yo te he escuchado que dices, yo no soy tu médico, soy tu asesor para decirte lo que debes o no debes de hacer. ¿Qué nos decía el gran pensador también, Benjamin Franklin? No sé si te recuerdas de la frase relacionada a la salud, No. o a los médicos, Ajá. ¿no? Que los mejores médicos son aquellos que han comprendido la inutilidad de las medicinas que se utilizan en el mercado. Ay, caray. ¿Sí? Y no es así nomás, ¿verdad? O sea, estamos hablando de diabetes. Pero mira, ayer nos encontramos con un caso en consultorio de una persona con un diagnóstico de una enfermedad rarísima y cargada de medicinas. Caray. Entonces, pues yo no me fui con la finta y entonces empezamos a... Para que se oiga aquí, cerca de nosotros. Sí, empezamos a estudiar el caso. Y entonces a mí se me ocurría, detectamos que había 1/10 de temperatura y que la biometría hemática había la presencia de células banda, que es indicador de temperatura, ¿sí? Y que la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos estaba aumentado, que se da en la temperatura. Ah, caray, dije. Y además que no se miraba, hay un medidor en la biometría hemática, un medidor, digamos, de las reacciones alérgicas. Entonces, supuestamente tenía una enfermedad autoinmune incurable. ¿Sí? ¿Y qué resultó? ¿Qué era? Después de los estudios mandados a hacer, chikungunya. Ah, caray. Una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos, de lo que aquí es el pan de cada día en la región, en Mazatlán y sus alrededores, sobre todo en la temporada de lluvias. Casi nadie nos escapamos. O sea, los que tenemos un sistema inmune fuerte, resistimos y no nos hace nada. Pero quienes tengan un sistema inmune debilitado por alimentación, por otras enfermedades, por qué sé yo, es muy susceptible de sufrir cualquier padecimiento infeccioso de ese tipo. Y entonces eso es lo que se dio. Entonces, la persona esa que padecía ese problema, pues, o sea, imagínate cómo estaba de deprimida, con una enfermedad incurable, sí, que además iba a estar condenada digamos, a la inmovilización, porque es una enfermedad ya, que deteriora mucho todo el quehacer de las personas. Y bueno, pues qué gran gusto le dio, y a mí también, saber que era una chikungunya, a pesar que la chikungunya es un padecimiento que te puede durar años, pero eso era mejor, ¿sí?, que la enfermedad incurable, ¿ya?, en donde iba además, estaba dañándose su estómago de los medicamentos que había recibido. Y así estamos. O sea, el problema está en que a los médicos nos enseñan a rajar y a recetar. Y ese es el problema. Porque nos vamos solo en esa dirección, en ese sentido. O sea, las otras opciones de atención médica o de, digamos, de terapias de salud tendrían que ser abiertas porque resuelven muchos problemas. Como te digo, yo no soy médico naturista, pero
debemos de tener la mente abierta. La mente abierta, digamos, a utilizar cualquier tipo de terapias que puedan resolver alguna problemática de salud. En ese sentido, yo pretendo, estoy abogando porque en este país las leyes permitan la utilización de diferentes terapias, ¿sí?, para la atención de enfermos, diferentes a las consideradas por los hospitales. Ajá. Entonces, esa es la dirección que debe tomar los servicios de salud del siglo XXI, como se hace en Europa. En Europa, cada persona, cada enfermo decide, quiero atenderme en el hospital o quiero atenderme en la clínica con una opción diferente. Así es en los servicios de salud, ¿verdad?, institucionales de Europa. Y entonces eso es lo que tendríamos que lograr aquí, digamos, para que no nos haga tanto daño la medicina del hospital. No estoy en contra de los hospitales, ojo, porque los hospitales resuelven muchos problemas de emergencia. Para eso, extraordinario. El problema está en que tenemos en mente que todo lo queremos resolver en el hospital. Y la cosa no es así. Y que hay muchas opciones. O sea, la problemática de salud tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la mente, tiene que ver también con los órganos, y los órganos son manejados por la mente, no se nos olvide, y la mente se nos distorsiona de acuerdo, ¿sí?, a nuestros conflictos emocionales. Por esa razón, una gente, digamos, o sea, yo lo que he visto, si me escuchan diabéticos, reflexionen cuándo se les detectó su enfermedad. Pónganse a reflexionar más o menos el tiempo que se les detectó y van a ver que en un periodo previo a que les aparecieron o le detectaron la enfermedad, tuvieron un impacto, una sorpresa, vivieron un hecho trágico o sucedió algo dramático que les impactó y les provocó la enfermedad. Ah, caray. Reflexionen los que me escuchan diabéticos y verán que van a encontrar todos una causa emocional en el desencadenamiento del problema. Entonces aquí la pregunta que nos hacen concuerda y dice, todos los que nos han... es genética la enfermedad esta, porque ya mentalmente dice, si mi abuelo lo tuvo y mi mamá lo tuvo, pues yo también lo voy a tener. Pues podría ser que la gente tenga eso en mente. Es otra de las grandes mentiras de la medicina. Ah, caray. Sí, la genética es transformable. Tan es así que el medio ambiente puede generar el problema. Supongamos, alguien que está probado en las embarazadas, que tuvieron muchos antojos y se hartaron de azúcar en el embarazo y no tenían padres diabéticos ni abuelos diabéticos por ninguna línea. Sin embargo, resultado del alto nivel de consumo de azúcares en el embarazo, sus hijos o algunos de sus hijos surgieron diabéticos. Fue por el ambiente. Ahí no había un factor genético. Y también podemos ver, o sea, de ahí surge precisamente esa confirmación, la epigenética como ciencia que aparece con el Holocausto, el cautiverio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrieron, lo sintieron los hijos y los nietos. ¿Cómo es posible que hayan sentido los hijos y los nietos si ellos no sufrieron el cautiverio? Entonces ahí es donde, caray, quiere decir que el medio ambiente se puede transformar, transmitir a través de los genes, ¿no? Igualmente, el que es hijo de diabéticos o nieto de diabéticos y él es diabético, no tiene por qué transmitir a sus hijos
la diabetes si se cura él. O sea, ahí se rompe la cadena. O sea, es modificable la cadena, digamos, genética. No, entonces en ese sentido podemos considerar que el peso de la herencia tendrá un máximo de un 20%. Si todo fuera genético, como dicen nuestros científicos, pues entonces el genoma ya hubiera resuelto el problema de todas las enfermedades. Y no es así. Ahí se demostró con relación a la diabetes que el genoma nomás no, que el problema de la diabetes es un problema metabólico causado por el alto consumo de azúcares, el alto consumo de alimentos que se hacen azúcar, la exageración, el repletar, llenar las células de todo el cuerpo, y entonces el almacenamiento, ¿verdad?, en grasas no saludables, grasas dañinas en el organismo, y entonces ese es el causal de enfermedades. Entonces, la verdad, en un momento dado la persona dice aquí, ¿cómo puedo empezar el día de hoy a hacer algo? ¿Checar todo lo que me voy a tomar para ver qué tanto trae de azúcar? No, no nos interesa el azúcar en sangre, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú haces un coraje se te va a subir el azúcar, ¿sí? Si tú tienes una preocupación se te va a subir el azúcar, aunque no seas diabético, se te puede subir. O si te pegaste una trancón la noche anterior, igual puede suceder. Entonces hay estudios más fidedignos que nos dicen, cuando el problema es crónico, hay un estudio, ¿verdad?, que nos da el promedio del azúcar de los últimos 90, 120 días, que es el azúcar en nuestros eritrocitos, en los glóbulos rojos, que es la que piden los médicos internistas y endocrinólogos para controlar el azúcar, que es la hemoglobina glucosilada, pero yo no estoy hablando de eso, ni siquiera la medición del azúcar. Lo que estoy hablando es la medición de la insulina. ¿Por qué? Porque ese 90% de diabéticos que son tipo 2, primero pasaron por una elevación de su nivel de insulina en sangre. Y entonces así es como podemos detectar desde niños la problemática. Entonces por eso ahí el llamado a las instituciones de salud a que se pongan las pilas en esa dirección y que vean la manera de detectar todos esos casos, sí, de personas o de niños o de jóvenes. Claro, como eso no está contemplado en las normas de manejo de las instituciones, sí, ni hay nada en la ley que contemple el procedimiento, entonces no se hace. ¿Por qué? Porque todo está armado de acuerdo a la conveniencia de los fabricantes de alimentos y medicinas, otra vez. Imagínate, si sabemos que los aceites vegetales, todos se hacen azúcar, y entonces nosotros empezamos a pugnar por el no consumo de esos alimentos vegetales, ¿qué va a suceder con la industria de los aceites vegetales? No, pues se viene abajo el negocio. ¿Y qué peso tiene la industria de los aceites vegetales digamos, en la economía nacional? Increíblemente. ¿No? Sí, sobre todo que nos prohibieron la grasa, que no comiéramos ya la grasa, ¿no? Así es, no, al contrario, nos prohibieron la grasa animal, pero dicen, no, tome capullo, use Nutrioli, use porque es más saludable, oleico. Mentira. Ay, caray. Sí, está probado que eso sigue siendo diabéticos. Tal vez, digamos, sea ¿qué te diría? A lo mejor de mejor sabor. Es que mira, todo lo que sea procesado es dañino. Entre más procesado es más dañino. Y es causal de enfermedad. O sea, el mismo hombre, el mismo ser humano, es el que se está autodestruyendo. Entonces tenemos que buscar las opciones más naturales, ¿sí? Las opciones más, como antes, las mantecas,
animales, de puerco, de res. ¿Cuál es el problema? No, hacen más daño los granos, hacen más daño la tortilla. Ah, caray. La tortilla de tortillería hace más daño, es más diabetógena. ¿Pero cómo? Pues sí, porque tiene harina y toda la harina se hace azúcar. No ves cómo toda la gente se está hinchando Sí. del consumo, del alto consumo, porque comen más tortilla. ¿No? Cuando se comía maíz solamente, no era tanto problema. El problema se vino siendo cuando cambiaron sustituyeron la harina de trigo por el maíz, porque estaba muy caro el maíz hace 9 años o 10 años. Sí, sí fue. ¿No? Y entonces así es como no subieron, porque era más barata la harina. Por eso la tortilla sale blanca, a pesar de que el maíz está amarillo. Sí. Y en las tortillerías de maíz, igual, pues como la gente ya se acostumbró a la tortilla blandita, le siguen echando harina para que no queden duras las tortillas y entonces se puedan comer durante varios días a la hora de enfriarse. Aquí nos dicen dónde puedo conseguir información de usted, a dónde puedo conseguir esos alimentos. ¿Por qué no nos orientas en dónde pueden? Porque si es factible ya en Mazatlán, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, pero antes de eso quisiera, digamos, hacer el planteamiento. O sea, la idea sería, o sea, se puede decir, hay un procedimiento de X número de pasos, pongámosle 5 pasos, en donde el primer paso, una valoración, ¿cómo se valora? Con el estudio de insulina en ayunas. Segundo paso, un plan de alimentación acorde al estado de salud, a cómo está ese nivel de insulina. Porque el que tiene nivel de insulina 10 va a tener una alimentación diferente al que la tiene de 20, al que la tiene de 30 y al que la tiene de 5. Sí. Entonces, de acuerdo, digamos, a la condición de daño que tenga cada persona, es el tipo de alimentación que debía de aplicar. Sí, y además que la alimentación solamente va a ser no definitiva de por vida, sino simplemente hasta mantener el nivel adecuado, conveniente de insulina en sangre. Una vez que se logró el nivel de insulina en sangre adecuado, ¿sí? O sea, la gente no va a dejar de comer nada, simplemente tiene que regular, ¿no? Si una persona tiene, sabemos, por ejemplo, que la harina o el pan le causa mucho problema, entonces probablemente tenga que reducir sus consumos de pan, ¿no? ¿Sí? En lugar, digamos, de comerlo todos los días, a lo mejor lo conveniente para mantenerse en forma, bien, saludable, va a ser comer un día a la semana, 2 días a la semana, ¿ya? O cada 15 días en algunos casos. O sea, que no se trata de prohibir nada, sino simplemente... No se trata de dieta. No son dietas, sino que es un estilo de vida saludable, consumo de alimentos, de alimentación saludable, y que vaya de acuerdo a cuál sea su condición de salud, nada más. Entonces todo es personalizado, se puede. Entonces lo conveniente sería educar a la gente, desde los niños, a esto. O sea, que saben que tienen que checarse, si tienen un nivel muy por arriba de lo normal de insulina, o sea, ¿qué te diría? Es poner foco amarillo, foco verde, foco rojo, foco, qué sé yo, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, es el nivel, digamos, de la condición para la alimentación. ¿Sí? Ahora, claro, en el caso, aquí se van a detectar también muchos que son diabéticos y que aquí vamos a barrer parejo, como se dice, ¿no? Si no necesitamos, es más exacto eso que la medición de azúcar en sangre, que el glucómetro. Ahí no hay falla. Porque ahí, además, que donde encontremos una condición sospechosa de ser diabética, porque mantiene niveles de azúcar altos, se mide nada más, hay otro estudio, ya un estudio más especial, donde se puede valorar el porcentaje de daño que tiene el páncreas y que pudiera ser la causa, porque ahí vamos a detectar también
diabéticos, ¿verdad?, que tienen daño del páncreas, poquitos, ¿verdad?, pero la gran mayoría no va a ser así. Pero vamos a por lo menos a resolver de entrada, sin mucho esfuerzo, el 90% de los casos, pongámosle el 80%. Sí, es una barbaridad. Imaginen lo que significaría que el 80% de los diabéticos de este país dejen de tomar medicina. Ay, Dios mío, se acaba el negocio. Pero allá tenemos que ir, o sea que los fabricantes tienen que buscar otras opciones. Tienen que cambiar a su producto, ese producto no sirve, entonces que hagan otra cosa, que sea de más utilidad, ¿no? Porque siempre va a haber necesidad de productos que tengan que ver con la salud. Entonces, en lugar de eso, por ejemplo, podrían producir, toda vez que tuvieran ética, ¿sí?, alimentos que sean más orgánicos o medicamentos, ¿verdad?, que no utilicen tantas reacciones secundarias. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué no, en lugar de eso, mejor producir las vitaminas, los minerales, las medicinas naturales, ¿verdad?, que puedan servir en tales y cuales casos, ¿no? Y entonces se dejan las medicinas actuales para ese 10% de los casos que sí pueden tener problemas, y entonces adelante, ¿no? Bueno, ya el tiempo se nos está terminando. ¿Cuál sería la conclusión, sobre todo